plataforma Japa Mendeley. Mi nombre es Diana Yunta, soy bibliotecóloga y me desempeño como analista de bibliometría en el sistema de bibliotecas de la Universidad Católica del Maule. Este es mi correo en caso de que les surja alguna duda que no pueda ser resuelta durante el desarrollo del taller, me pueden contactar por allí. Ok, los resultados de aprendizaje esperados de este taller es que puedan hacer uso ético de la información recuperada en la construcción de una investigación y también que puedan elaborar citas y bibliografías de acuerdo al estilo de citación APA utilizando un gestor de referencias que en este caso va a ser Mendeley. Ahora, dentro del contenido vamos a ver un poco sobre qué es el plagio. APA séptima edición, generalidades de la estructura y formato de un documento. Nos vamos a enfocar más que todo en las citas y referencias y finalmente el gestor bibliográfico Mendeley. Si tienen dudas durante el desarrollo del taller, pueden irlas escribiendo en el chat y al final de la presentación se intentará dar respuesta a las mismas. No las hago en el medio porque está como el taller dividido en muchas áreas y de repente lo que preguntan ya está resuelto en unas diapositivas luego. Entonces por eso las respondo al final. Ok. ¿Cómo evitar el plagio? Bien sea que te encuentres estudiando o ya estés en el mundo laboral, el plagio es bastante común. Pero, ¿qué es exactamente? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la práctica en la que alguien toma ideas o trabajos de otros, haciéndolos pasar como suyos. Digamos que estás escribiendo algo para el boletín informativo de una empresa y encuentras un importante artículo en Internet que tiene toda la información que necesitas, así que decides tomar una gran parte del escrito, cambiar algunas palabras y publicarlo sin dar ningún crédito al autor original. Esto es plagio y te puede traer serias consecuencias. Por ejemplo, si en tu escuela copias algún texto, podrías perder una materia o perjudicar tus estudios. En el trabajo, te ocasionaría una mala reputación, procesos legales o incluso hasta perder tu empleo. Muchas veces, por falta de información, podemos estar cometiendo este grave error. Sin embargo, tenemos algunas estrategias que pueden ayudarte para evitar hacer fraude. Siempre cita tus fuentes. Muestra de dónde conseguiste esa información y da el crédito al autor. Además, el hacerlo generará mayor credibilidad en lo que estás escribiendo. Si deseas utilizar las palabras del autor, debes ponerlas entre comillas y en el mismo párrafo citar la fuente de donde las tomaste. Cuando quieres usar la información de un documento y no deseas poner la frase directamente, puedes escribir el texto con tus propias palabras. A eso le llamamos parafrasear. Recuerda cambiar el lenguaje y la escritura de la oración a tu estilo, respetando su significado. También puedes explorar varios escritos y de ahí sacar una conclusión con tus palabras. Esta opción te ayudará a tener ideas nuevas y originales. Copiar un texto parece un método fácil para ahorrarte algo de tiempo y esfuerzo, pero a la vez podría causarte dolores de cabeza. Recuerda que al escribir debes ser claro y siempre mostrar de dónde obtuviste la información que no te pertenece. Así podrás crear tu propio contenido y sentirte orgulloso del resultado final. GCF Global, creando oportunidades para una vida mejor. Ok. Como pudimos ver en el video, el plagio se trata de utilizar ideas de otros sin citarlos, es decir, sin darles el crédito que merecen. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que al producir cualquier tipo de documento u obra, si utilizamos como inspiración o apoyo las obras de otra persona, debemos sí o sí asegurarnos siempre de citar correctamente y referenciar. Importante que solo voy a utilizar como cita y referencia algo que realmente utilicé, no, ay, bueno, esto lo leí
y me ayudó a encontrar hacia dónde iba a ir mi trabajo. No, tiene que ser algo que sí o sí utilicé. Escribí algo de otra persona. En ese caso, o expliqué las ideas de otra persona con mis propias palabras. En esos casos, sí o sí debo citar y cada cita debe tener su referencia. Ok. Ahora vamos a ver los 5 errores más comunes al presentar nuestras investigaciones. Primero, cometer cualquiera de los tipos de plagio. Habíamos visto unos cuantos en el video, pero los más conocidos, que son el copia y pega, la adaptación, que es crear un mosaico o mix de distintas fuentes para crear párrafos con muy poca diferencia de las fuentes originales, el parafraseo inadecuado, que es cambiar unas pocas palabras para que el texto que se está redactando parezca original, o hacer parafraseo pero no citar. O sea, usé las palabras de alguien, las coloqué con mis propias palabras y no hice cita. Y finalmente el autoplagio, que, aunque no lo parezca, usar ideas propias plasmadas en un trabajo o investigación en otros nuevos sin autocitarse es cometer autoplagio. Segundo, utilizar varias normas al mismo tiempo o usar la norma equivocada. Siempre cuando vamos a hacer algún trabajo de investigación, algún artículo científico o sea el documento o obra que estamos creando, siempre debemos investigar cuál es la norma que se va a utilizar para ese documento. Y de ahí también, o sea, cuál es la norma que aceptan ellos. Para ahí va también este tercer punto, que es usar la norma íntegra sin revisar si la institución o la revista científica pudo haber realizado una adaptación a la misma. A ver, por ejemplo, de las revistas que hay en el mundo, o sea, tenemos millones de normas, pero las revistas pueden decidir hacerle algunas adaptaciones. Por ejemplo, el título no va a ir en cursiva, va a ir con subrayado, no sé, o en negrita. Entonces, nosotros tenemos que revisar eso, revisar las normas para el autor, ese tipo de apartados. Igual si es una tesis lo que estamos haciendo, tenemos que investigar con la institución si se usa la norma APA íntegra. Por ejemplo, la norma APA dice que no podemos justificar, que todo el texto debe estar hacia la izquierda. Entonces puede ser que a la universidad le parezca espantoso eso y diga, no, mira, las tesis me las vas a justificar. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de investigar esta información de antemano para que no haya problemas con nuestro documento. 4. No citar algunos documentos electrónicos por considerar que no se citan. Ejemplos, tweets, comentarios de video de YouTube, etc. Todo lo que haya por ahí por internet es citable. Incluso, no sé, yo puedo citar a Picasso incluso. Puedo decir, mira, esto es tomado de la obra de Picasso, whatever. Finalmente, no usar comillas para citas textuales o citar incorrectamente las citas textuales largas. Más adelante vamos a ver cuáles son las diferencias para citar las citas textuales largas, o bueno, las citas textuales en general, porque las cortas y las largas tienen diferencia. Entonces, tenemos que asegurarnos de tener esto en cuenta al hacer nuestras citas. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ir a qué son las normas APA. Las normas APA son un conjunto de estándares que ayudan a codificar varios componentes de la escritura científica para facilitar la comprensión de la lectura. Las normas APA se centran en establecer el uso uniforme de elementos como escritura y publicación académica, estándares de publicación en revistas científicas, lineamientos del lenguaje libre de sesgo, márgenes y formato del documento, puntuación y abreviaciones,
tamaños de letra que podemos usar, construcción de tablas y figuras y finalmente citación y referencias que por lo que son más conocidas. Pero hay un montón de capítulos específicos para cada área. Entonces, en este taller nos vamos a enfocar más que todo en citas y referencias, como les comentaba antes, que se encuentran, si escanean ese código QR que está allí, pueden acceder a las normas APA 2020 que están digitalizadas en el portal de bibliografías de el CIVIP. Entonces, en el capítulo 8 tenemos todo lo que tiene que ver con citas y en el capítulo 9 y 10 hay referencias. El 9 es como indicaciones de cómo hacerlo y el 10 son puros ejemplos de diferentes referencias para diferentes cosas. Ya, ahora, lo único así que vamos a ver sobre el resto de la norma APA es normas generales del estilo. Igual esto es mejor revisarlo directamente en la norma APA cuando lo estemos haciendo, ir viendo, mira, el papel tiene que ser de tanto, el margen tiene que ser de tanto, y así. Por eso no nos enfocamos mucho en esta área. Entonces, en general, tamaño de papel, carta estándar. Los márgenes tienen que ser de 1 pulgada o 2,54 centímetros en todos los lados. El tipo y el tamaño de la fuente hay dos tipos. Están los sin serifas, que vendría a ser este texto que está acá. Ya, no sé dónde estoy. No veo el mouse. Aquí está. No sé si llegué. Ya. Bueno, sin serifas es un texto, son los tipos de letra Calibri, Arial y Lucida Sans Unicode. Y ahí nos dice qué tamaño de fuente debe tener cada uno de estos si elegimos esos. Con serifas, sería, por ejemplo, donde dice las normas APA se enfocan en definir el uso uniforme de elementos como, son Times New Roman, Georgia, Computer Modern Normal, que es la fuente predeterminada en látex. Y ahí nos dice el tamaño que debe tener cada una de esas fuentes y son las seleccionadas por ustedes para la escritura de su documento. La numeración de las páginas se va a ubicar en la esquina superior derecha y todas las páginas deben ir numeradas, incluso desde la número 1, que sería la portada. Ahora, la sangría va a ser de 5 a 7 espacios. El interlineado debe ser a doble espacio. El texto alineado a la izquierda, que como les comentaba, eso puede verse un poco desordenado y por eso en general normalmente se justifica. Ahí tienen que ver qué pide la institución o la revista en donde ustedes van a publicar. Si lo pide justificado o lo pide como lo dice la norma APA, que es a la izquierda. Ya. Ahora, la norma APA estuvo durante mucho tiempo, desde el 2009, siendo la sexta edición. Ahora que en 2020 salió la séptima edición, se hicieron algunos cambios. Entonces, por ejemplo, estos cambios normalmente son para ayudar más que todo a que sea más fluida la escritura. Entonces, por ejemplo, el primer punto que cambiaron, la ubicación del editor ya no se incluye en la referencia. Antes se colocaba así Nueva York, Coman, NY, dos puntos y la editorial. Ahora se evita completamente eso y se coloca directamente la editorial. La cita en el texto para trabajos con 3 o más autores incluyen el nombre del primer autor y et al. Anteriormente, la primera cita iba completa, iban los 3 o 4 autores, y a partir de la segunda ya se colocaba el et al. Ahora, desde el primero, si tienen más de 3 autores, o sea, 3 o más, va el et al. Tercero, los apellidos e iniciales de hasta 20 autores, anteriormente eran 7, se deben proporcionar en la lista de referencias. Esto deja las referencias viéndose de esta manera, que pueden pensar que es bastante, y sí, es bastante,
pero imagínense que ustedes sean el autor número 18 de un escrito y se van a ver en las referencias ahora. Ya, ahora, ¿qué pasa? Ajá, estos son cuando tengo 20 autores. ¿Qué pasa si yo tengo 21 autores? Voy a escribir hasta el autor número 19, luego coma, coloco 3 puntos y ahí voy a agregar el autor número 21. Este es un ejemplo, pueden ser 30 autores, pueden ser 45 y siempre va a ser lo mismo. Escribo hasta el número 19, 3 puntos suspensivos y escribo el último autor, sea el número 40, el número 30, el número 50, lo que sea. Los DOI, que son un identificador digital de un objeto, cualquier objeto, físico, digital o abstracto, que identifican un objeto de forma persistente. Son como una URL, son como el root de las revistas, por ejemplo, son como el root de ellos. Entonces, ahora se colocan como URL, que lo son, pero antes se colocaba DOI 2 puntos y se colocaba una parte de la URL nada más. Ahora se coloca completito. Importante que si tenemos, por ejemplo, estamos referenciando un artículo científico y contamos con el DOI y con la URL, tenemos ambas opciones, solo podemos colocar una, no vamos a poner las dos. Siempre el DOI es más importante. Si sirve, tenemos que probarlo, pinchar el enlace y ver si funciona. Si funciona, el DOI tiene preferencia ante la URL. Si el DOI no funciona o no tiene, colocamos la URL. Y eso nos lleva al siguiente punto, y es que las URLs se incrustan directamente en la referencia. Anteriormente se colocaba un montón de escritura que decía recuperado de el día tal, ya no. Ahora terminamos con nuestra fuente y colocamos la URL. En el único momento en que vamos a colocar fecha de recuperación va a ser si es un sitio que de repente va cambiando o es un blog que no tenemos como precisión de que va a perdurar en el tiempo. Entonces podemos colocar fechas, lo recuperé en tal fecha. Si usted no lo vio en este momento que me está revisando esta tesis, bueno, ya no existe, pero en ese momento existía. Ya. Y finalmente, se incluyen docenas de ejemplos para diferentes tipos de fuente en línea, ya que en el 2009, ya en ese entonces, como que no había mucho material en línea para citar, ahora sí. Y también se explica el uso de emojis y hashtag. Ahora, entrando directamente en el tema de las citas. Tenemos que tener en cuenta que hay 3 tipos de cita, principalmente. Aquí ven 2, ya vamos a llegar a por qué hay 3. Están las textuales y las parafraseadas. Las textuales, que son cuando se reproducen exactamente las ideas de un autor, se dividen entre textuales cortas, que son de menos de 40 palabras, y textuales largas, que son de más de 40 palabras. Entonces, estas son nuestras dos primeros tipos de cita. Sí, son textuales, pero una es corta y una es larga. Y las parafraseadas, que es cuando en nuestras propias palabras decimos la idea de otro autor. También les voy a comentar sobre un tipo de formato que se le puede dar a las citas. Está con énfasis en el autor o cita narrativa, en donde el apellido del autor se incluye como parte de la oración, pero vamos a mantener el año entre paréntesis. Ahí está el ejemplo. Y con énfasis en el texto, que es la cita en paréntesis o parentética, en donde el apellido del autor y el año, e incluso el número de páginas si es cita textual, se coloca dentro de un mismo paréntesis y todo el texto aparte. Esto depende del énfasis o intención que ustedes le vayan a dar. Y se los comento porque primero en los ejemplos vamos a ver diferentes ejemplos dependiendo de cita narrativa y cita parentética. Y esto no es tan importante, sino que le da como otra fluidez al texto. No todas las citas van a ser iguales porque puede ser un poco repetitivo.
Si hago todas las citas parentéticas, puede ser muy repetitivo el texto. Entonces es como una forma de ir variando el texto. Ya. Entonces, primer tipo de cita, cita textual corta, menos de 40 palabras. Ojo aquí, no es que vamos a ir contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene 20 palabras, no. Podemos, por ejemplo, en Word, si estamos utilizando el Word, podemos seleccionar el texto que vamos a citar y el mismo Word en la parte inferior derecha nos va a decir cuántas palabras tiene ese texto específico que seleccionamos. Entonces, ahí es muy sencillo verlo. Entonces, tenemos aquí los dos ejemplos con énfasis en el autor y con énfasis en el texto. Vamos a ver cómo se hacen las citas textuales cortas. Primero, vamos a colocar apellido de autor, año y número de página entre paréntesis. ¿Ven que hay diferencia en el énfasis en el autor? Lynch está siendo narrado dentro del texto. Dice Lynch, 2012, eso sí lo dejamos aparte, afirma que la crisis nuestra cita, y luego al final tenemos el número de página, porque siempre va a tener la cita textual número de página. En el énfasis en el texto está la misma cita, solo que el nombre del autor no aparece narrado aquí arriba. En varios economistas han afirmado, no aparece el nombre del autor, sino que colocamos nuestra cita y al final de la cita, justo al final, colocamos todos los datos del autor entre paréntesis. Por eso es cita parentética. Ya. Otros detallitos de las citas textuales cortas. Llevan comillas. Y el punto se va a colocar después de los datos del autor a menos que el párrafo continúe. Como ven en el segundo ejemplo, el párrafo continúa, así que no colocamos el punto allí. Pero en el primero, como allí termina después de la cita, se coloca el punto. Ya. Siguiente. Citas textuales largas o de más de 40 palabras. Esta igual va a tener nuestro nombre del autor, el apellido del autor. En este caso, son más de 3 autores, así que se coloca el et al y el año. Y colocamos el número de página. Eso siempre va. Pero la diferencia de esta con la anterior, que era la corta, es que va aparte del texto. Ven que primero tenemos nuestro texto, luego termina en 2 puntos y ahí va nuestra cita, a la cual le aplicamos una sangría de 1,27 centímetros, que es simplemente un tabulador. Esa es las flechitas que están en el teclado en la parte superior izquierda. Va sin comillas, porque no es cita textual corta, no lleva cursiva, mismo tipo y tamaño de fuente y mismo interlineado, que es el interlineado doble. En las textuales largas vamos a colocar el punto antes de finalizar los datos del autor. Igual tengo un ejemplo también de con énfasis en el texto o cita parentética. Aquí tenemos mi texto aparte. Mis datos se mantienen al final de la frase citada y el punto lo estoy colocando antes de los datos finales del autor, que en este caso, como es parentética, son todos los datos. Ya, importante aquí. El ampersand, que es este i, como que usan mucho en el habla inglesa, se puede utilizar en las referencias, el i, o sea, y, o el ampersand. Pero en las citas solo podemos utilizar la y. Estoy hablando si estamos escribiendo en español. Si estamos escribiendo en inglés, ahí sí se puede utilizar el ampersand en ambas. Ok, ahora, citas parafraseadas. Recordemos que estas son las que yo leí lo que dijo el autor, me gustó, pero no quiero hacer una cita textual porque quiero agregar también un poquito de mi explicación o me pareció difícil entenderlo, así que me parece que mis lectores no lo van a comprender, entonces prefiero explicarlo yo con mis propias palabras.
Entonces, este tipo de cita es diferente. No lleva comillas, igual va a llevar el apellido del autor más el año de publicación, pero sin comillas. Y ven que aquí abajo hay un ejemplo que tiene número de página. El número de página en las citas parafraseadas es opcional. Ustedes lo colocan si quieren indicarle al lector de dónde sacaron esa información. Y si pueden ver, aquí está pp. Punto. Eso significa que es un rango de páginas. Si fuera una sola página, colocamos p punto y el número de página. Ya. Importante aquí, detallitos. Yo podría colocar citas parafraseadas de diferentes fuentes en un mismo párrafo. O sea, esto lo podría hacer si coloco todas las fuentes en la cita en orden alfabético separadas por punto y coma. ¡Ay! Se me fue. Ah, no, no. Tenía algo más que comentarles aquí. De hecho, para finalizar con esto de las citas, si tenemos uno o dos autores en un mismo documento, se van a colocar uno o ambos. Pero recuerden que a partir del tercer autor, si tiene tres o más, vamos a tener que abreviar colocando el et al. Sin embargo, esto puede crear una ambigüedad. Por ejemplo, si tengo dos documentos que yo estoy citando, ¿verdad? Y tengo primero la obra de Pérez García Sánchez y Rodríguez del 2020. Y tengo una segunda obra que es Pérez Martínez Ferreira y Rodríguez 2020. Tengo el mismo apellido como primer autor, ¿cierto? Entonces, si yo hiciera lo de a partir del tercer autor, va Pérez et al, me va a quedar Pérez et al 2020 y Pérez et al 2020, porque ambos son del 2020. Si fueran de diferentes años, no tendría este problema porque no habría ambigüedad porque son de años diferentes y está diferenciado. Pero en este caso tengo a dos Pérez y escribieron casualmente el mismo año y yo casualmente los estoy utilizando ambos. Entonces, para evitar este problema de ambigüedad, debemos escribir la cantidad de apellidos necesarios para que se logre distinguir las obras y luego et al. Por ejemplo, recordemos que yo tenía Pérez, el segundo autor se apellidaba García, entonces ya ahí hay una diferencia porque en la otra obra el segundo autor se llamaba Martínez. Entonces yo voy a colocar Pérez García et al. 2020 y Pérez Martínez et al. 2020. Siguen siendo más de tres autores, pero si los colocara solo Pérez, la gente se confundiría de cuál escribió qué cita. Entonces, por eso hay que tener esto en cuenta. Ahora sí, casos específicos de cita. Comunicaciones personales. Esto es cuando la fuente no esté disponible. Entonces, esto va para correos, mensajes, entrevistas personales, comunicaciones telefónicas, discursos en vivo, notas, cartas, etc. Estos son trabajos que no pueden ser consultados por los lectores. Esto se va a citar como paráfrasis, pero no van a llevar referencia. Entonces, la forma de citarlo, aquí tenemos el ejemplo, es la inicial del nombre, el apellido y entre paréntesis comunicación personal y la fecha completa, que vendría a ser en este caso 30 de julio del 2008, pero podría ser cualquier otra, la fecha que ustedes necesiten. Este es solo un ejemplo. Ok. Cita de una cita o cita secundaria. Esto es, por ejemplo, en este caso, yo estoy citando como cita secundaria a Tavares, que es un autor de 1983. Las únicas razones de por qué yo voy a hacer una cita secundaria tiene que ser que no conseguí el autor original, el documento original se perdió o está en otro idioma que yo no comprendo y no hay forma de traducirlo. Entonces está en japonés y mira, no hay forma de copiar eso para traducirlo en algún sitio. Entonces, en ese caso,
muy extremo, yo voy a hacer cita secundaria. Entonces, yo estoy citando a Tavares, pero yo lo leí en Sánchez. El único documento que yo conseguí fue a Sánchez 2014. Sánchez 2014 hizo una cita de Tavares, porque él sí lo consiguió, lo consiguió leer, y él lo citó. Pero yo no encontré a Tavares. Así que voy a citarlos a ambos. En este caso, Tavares, sé el año, así que lo coloco. Si no sé el año, lo puedo omitir. Y luego coma, cómo se citó en Sánchez 2014, que fue el autor que yo conseguí. La referencia va a ser Sánchez. Yo no voy a referenciar a Tavares porque no encontré el documento. Así que solo voy a referenciar a Sánchez. Si estoy citando una inteligencia artificial, por ejemplo, ChatGPT, coloco OpenAI, 2024. Casos específicos de cita, traducciones o citar en otro idioma. Si no tengo traducción oficial, yo lo voy a traducir, o sea, están estas opciones. Puedo traducirlo yo misma y tratarlo como una cita parafraseada o colocar la cita textual en el idioma original y añadir mi traducción entre corchetes. Si tengo la traducción oficial, voy a incluir el año de publicación original como de la traducción separado por un slash. Entonces, por ejemplo, en este caso, Foucault fue publicado originalmente en 1975, pero yo leí la traducción de 1976 y los voy a agregar ambos porque es una traducción oficial y aparece en el documento esta información. Ya. Ahora, las referencias bibliográficas. En concepto, son básicamente la información necesaria que le va a permitir al lector identificar las fuentes que fueron citadas. Entonces, en este caso, las referencias bibliográficas están compuestas por 4 tipos de informaciones. Información del autor, información de la fecha, información de título e información de la fuente. Ahora vamos a ver qué pasa si no tengo alguno de estos. Pero vamos a ir con algunos ejemplos primero. Ya, no. Primero, aquí en este ejemplo tengo un libro súper básico, un libro que es como, está impreso. Está impreso, entonces no tiene mucho detalle. Ahora, tengo capítulo de un libro con editor. Coloco el apellido del autor, que es la información del autor, más, o sea, coma, sus iniciales. Luego el año, mi información de la fecha, título del capítulo o entrada, porque es un capítulo de libro, como les dije. Esto no va a ir en cursiva porque no es la fuente. Ya. Luego coloco en la inicial del editor más el apellido del editor. Coloco entre corchetes, no, entre paréntesis. Coloco ed punto para dejar claro que es un editor, coma, el título del libro que este sí va en cursiva porque es la fuente, y voy a colocar cualquier otra información del libro que aparezca en él. Puede ser la edición, el volumen, números de página de ese capítulo, lo que encuentre básicamente. Y finalmente, punto, la editorial. Entonces, en diferencia a la referencia que vimos anteriormente, que es un libro impreso básico que lo utilicé íntegro, tenemos el apellido del editor, el título del libro que va aparte y esta información extra sobre el libro, que en un libro normal que estoy utilizando íntegro no colocaría este tipo de información. Luego, video de YouTube. Tiene el mismo tipo de información, solo que se le agrega este entre corchetes video. Si es una inteligencia artificial, lo único diferente vendría a ser esto de la versión, por ejemplo, versión 2.0. Normalmente la inteligencia artificial lo indica y
que entre corchetes yo voy a colocar una descripción de la inteligencia artificial. Por ejemplo, o sea, normalmente incluso le puedes pedir a la inteligencia artificial que te diga, mira, ¿tú qué haces? O cómo te describo. Y, por ejemplo, ChatGPT te puede decir, soy una inteligencia artificial basada en texto, que bla, 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 bla. Eso es lo que vamos a colocar allí. No tan largo, una frase relativamente racional, pero lo colocamos allá. Ya, documento en otro idioma, sin traducción oficial. Entonces, vamos a colocar todo en original y aquí vamos a colocar entre corchetes el título traducido. Si tenemos el documento en otro idioma, pero este tiene traducción oficial, vamos a tratar la traducción como el original y entonces vamos a colocar entre paréntesis traducción, nombre, o sea, traductor, en realidad punto, el nombre y el apellido del traductor. Y vamos a agregar también al final esto de trabajo original publicado en tal año, que es el año de publicación del original, en inglés o en el idioma en el que esté. Ya. Ahora, si estamos hablando de legislación, esto es un poco complicado con norma JAPA porque, por ejemplo, los ejemplos que trae norma JAPA, que se encuentran en el capítulo 11, que trata íntegramente de referencias jurídicas, los ejemplos son de Estados Unidos, México y Colombia. No hay ejemplos chilenos. Y en el Blue Book, que está el enlace allí si escanean, se puede encontrar un poquito más de información sobre la ley chilena, pero en general la información oficial con la que contamos trata de otros países. Sin embargo, aquí tenemos como una indicación de cómo se debería hacer. Tengo el ejemplo de la ley, de una ley, y cómo se cita. Y también está el qué se supone que debería ir. Entonces, ley número, ingrese número allí, nombre completo de la ley, mes, día y año de publicación, nombre del lugar de publicación, si fue el diario oficial, se coloca, seguido por su abreviación entre corchetes, que sería D.O. Y nombre del país si no se encuentra consignado en alguno de los datos anteriores. Y asimismo este el ejemplo. Y nuestra cita solo va a indicar el número de la ley, básicamente, y el año de publicación. Igual, como les digo, para citar leyes es mejor irse como a páginas específicas de norma APA y así adaptado a la legislación, porque cada país tiene sus legislaciones y son diferentes y sus términos son diferentes. Entonces, no nos podemos basar solamente en la norma APA porque no tiene la información completa. Ahora, referencias con información faltante, que les había comentado que íbamos a ver luego. ¿Qué pasa si no tengo la fecha? Ok, coloco entre el mismo paréntesis en donde iría el año, voy a colocar S.F. que significa sin fecha. ¿Qué pasa si no tengo autor? Bueno, en vez del autor, voy a cambiar el título de sitio, lo paso al sitio del autor y lo coloco allí. Igual en cursiva, pero solo le cambio el lugar. No voy a colocar autor porque no se conoce, pero cambio el título. Y lo demás lo dejo igual. ¿Qué pasa si no tengo título? En ese caso, todo lo demás queda igual, pero en el área del título voy a colocar entre corchetes una descripción de la obra. Ahora, ¿qué pasa si mi última parte, lo único que me quedaba, que era la fuente, no la tengo tampoco? En ese caso, se va a citar como comunicación personal y no va a tener referencia. Ahora, es el momento. Dudas, preguntas, consultas.
algo que les haya surgido. Voy a revisar igual el chat. No, por aquí no hay nada. Si hay alguna duda, es el momento. Consulta cómo se citaría una ley, un decreto. Un decreto. Es que norma, cosas legales. Cuando hablamos de cosas legales, a ver, déjame finalizar la presentación aquí. Por ejemplo, normasapa.org, me parece. No, ahí está. No, era un blog. Aquí. Vamos a buscar aquí en referencia. No me deja buscar. Ejemplos. No, es que lo tengo que buscar. Y no me está dejando. Ah, ya, aquí está. Leyes. Ya. Yo me baso más que todo en esto. Por ejemplo, decretos con fuerza de ley. Número y año del decreto con fuerza de ley. Se coloca eso. El asunto del decreto, fecha de promulgación y número en el diario oficial. Y quedaría algo así. Y aquí hay ejemplos para todo. Por eso te digo, tienes que encontrar la página que a ti te sirva para este tipo de consultas, porque en la norma APA, aunque tienen un capítulo de ello, no es muy representativo. Yo con este me ha ido bien, igual no me la paso referenciando leyes, así que igual me ha ido bien, pero ajá. ¿Alguna otra duda? Y una organización, Una organización. sí, como las Naciones Unidas, algo así. Ah, pero ¿qué estás citando de las Naciones Unidas? ¿Tratados y acuerdos internacionales? Claro, ¿O un es un tratado. PDF tratado? Ya. Se coloca, por ejemplo, Convención de Ginebra relativo al trato de los prisioneros de guerra, ta, ta, ta. El número del artículo, la fecha, y si tienes más información, puede ser acuerdos o tratados multilaterales, nombre del tratado o de la convención, artículo, fecha. Dependiendo de a qué acuerdo te refieres. Ok, entonces vamos a seguir acá con qué es un gestor bibliográfico. Un gestor bibliográfico es una herramienta que me ayuda a recolectar las referencias bibliográficas de las bases de datos de investigación, de catálogos de biblioteca, índices, bases de datos de revistas científicas, sitios web, puedo hacer entradas manuales, etc. Y me permite organizar las citas dentro de él y luego, cuando esté lista para insertar las referencias y las citas en mi trabajo, lo puedo hacer de forma automática con un clic. Ahora, ¿por qué si existe esto que me hace todo mágico, súper mágico? Estábamos viendo información sobre normas APA, que si la comita, que es que entre cursiva, qué tal. Porque el gestor bibliográfico no lo hace todo, aunque nos ayuda bastante, no lo hace todo. Entonces, la referencia te la va a hacer, la cita te la va a hacer, pero lo que no va a hacer es ver si es una cita textual corta o larga, ponerte las cursivas, las cursivas no, las comillas, eh, o
colocar la parte en el texto, nada de eso lo va a hacer. Entonces, por eso necesitamos saber cómo hacer dependiendo de la cita que tenga y ese tipo de información. Pero existen diferentes gestores bibliográficos. Hoy vamos a ver Mendeley, que es solo uno de ellos, pero por ejemplo existe RefWord, existe EndNote, y vamos a ir directamente a Internet. Vamos a colocar en Google mendeley.com y, a ver, ya, ok. Y aquí estoy directamente en la página de Mendeley. Ya. Primera cosa que debemos tener en cuenta, voy a bajar hasta el final de la página, y es que aquí en el costado derecho tenemos las descargas. Existe la descarga del Reference Manager, que lo pueden hacer si quieren o no quieren, porque Mendeley tiene dos interfaces. Tiene una interfaz web, que es aquí directamente en la página, y una interfaz de escritorio, que vendría a ser este Reference Manager. Las dos funcionan exactamente igual, tienen las mismas funciones, simplemente depende de si lo quieres tener. Puedes tener uno, puedes tener el otro o puedes tener ambos al mismo tiempo y ellos se van actualizando la información entre ellos. No hay ningún bug ahí. Ya, el Web Importer ayuda a capturar referencias desde la web, pero a veces funciona con diferentes estados de a veces sí, a veces no. Así que no lo tocamos mucho. Y finalmente tenemos el Citation Plugin, que este sí o sí, este es obligatorio, se tiene que descargar e instalar. ¿Por qué? El Citation Plugin es el que nos va a ayudar, es el que se instala dentro del Word y es el que nos ayuda a insertar las citas y las referencias. Entonces, si no lo tenemos, no estamos haciendo nada, básicamente. Ya, entonces, importante descargar esa última descarga y vamos a crear una cuenta acá. Si tienen una cuenta en Scopus o en ScienceDirect, en esas dos bases de datos, pueden utilizar esas credenciales porque es del mismo proveedor, que es Elsevier. Si no tienen, entonces crearla acá. A mí no me deja, no me lleva como a la parte de crearla porque ya tengo la cuenta. Entonces simplemente me deja iniciar sesión. Pero a ustedes les va a salir como para llenar, pero es muy poquito lo que se tiene que llenar. Importante, no se puede usar sin una cuenta creada. Así que sí o sí tenemos que pasar por esto. Ya, yo mientras tanto voy a iniciar sesión. Ya, tenemos la pantalla inicial y aquí en Library es donde vamos a ir recolectando nuestras referencias para luego utilizarlas en el Word. Entonces, voy a pinchar ahí en Library. En este momento debe estar totalmente vacío. Uy, se me había olvidado borrar esto. Jiji. De una capacitación anterior. Ya. Entonces, en principio tenemos todo vacío. Ok, hay diferentes maneras de ir cargando información acá. La primera de todas, voy a ir aquí donde está la M de Mendeley y me lleva al inicio, porque desde el mismo Mendeley yo puedo buscar alguna información de repente. Research efficiency. Igual que lo haría en una base de datos. Entonces, por ejemplo, yo solo quiero, tiene sus filtros, yo solo quiero los últimos 5 años, así que voy a filtrar por acá. Si quisiera algún tipo de documento específico, una revista, un autor o que fueran todos open access, lo puedo colocar allí. En este caso, digamos que me interesó, voy a cambiar a
mayormente citado primero. Digamos que me interesó este primer documento, tiene 277 citaciones, así que me encantó. Entonces voy a presionar acá en añadir a la biblioteca y cuando voy a mi biblioteca, que la voy a abrir en una nueva pestaña para tenerlo allí. Wait. Ay. Ah, lo tenía ya. Bueno, aquí está. Este artículo que acabo de pasar por acá. Entonces, esta es la primera y la forma más fácil de añadir información a Mendeley. Ya. Si, por ejemplo, digamos que yo estoy utilizando alguna base de datos y de ahí saqué toda mi información, digamos que Scopus. Voy a, uy, voy a iniciar sesión acá en Scopus. Y también debo ingresar con mis credenciales, importante, porque como les dije, Scopus y Mendeley son del mismo proveedor, así que me hace una exportación directa. No es tan sencilla como la del mismo Mendeley, al mismo Mendeley, pero también es directa. Entonces voy a iniciar sesión. Las mismas credenciales que utilizamos para Mendeley nos sirven para Scopus si no teníamos. Ok, aquí ya ingresé, lo sé porque están mis iniciales ahora y voy a buscar lo mismo. Ya, hago mis filtros, todo lo que sea necesario. En mi caso yo solo voy a llegar hasta fechas, años. Ya, y también voy a ordenar por los mayormente citados para asegurarme que el primero al menos que consiga es muy fuertemente citado. Entonces, digamos que me interesa esto. Voy a ingresar al registro. Mi mouse está fallando. Por eso me quedo pegado a veces. Ya. Entonces, tengo el registro completo y por aquí está la opción de exportar. Es siempre la opción que vamos a buscar. Entonces, me da diferentes formatos de archivo y me da directamente el Mendeley. Esta es la opción que voy a seleccionar. Si me da Mendeley sin nada más, esa es la opción. En este caso, esta opción nos va a dar solo en los del mismo proveedor, en Science Direct y aquí en Scopus. Me dice que ya fue enviada a Mendeley, así que debería tener a Lee ahora en mi biblioteca. Voy a cerrar esto. Ah, esto lo puedo arrastrar. Ya, perfecto. Ya, en mi biblioteca ahora tengo a Lee Lilly, que es este documento, Plan Disease, que pasé desde Scopus. Esto lo hice dentro del registro, pero también podría enviar cosas desde aquí afuera. Digamos que selecciono estos dos que me interesan. Leí el abstract, me interesaron. Entonces, ay, se murió otra vez. Ya, presiono aquí en Export y selecciono nuevamente Mendeley. La data está siendo exportada y ahora mis dos documentos fueron allá. Recordemos que se llamaban Ultrafast y Tribu. Entonces, ahora Ultrafast y Tribu se encuentran acá. ¿Alguna duda con la exportación directa? Ok, parece que estamos claritos. Ya. Ahora, por ejemplo, me estoy enfocando en estos dos porque son como los mayormente usados. Digamos que quiero hacer exportación desde Web of Science. Aquí ya sería una exportación indirecta porque no son del mismo proveedor.
Así que no necesito iniciar sesión. Recordemos que para ingresar a buscar en WOS, siempre debo eliminar de las opciones la opción Emerging, porque son revistas que aún no son WOS. Y voy a hacer mi misma búsqueda del ejemplo, los años que consideren necesarios o los filtros que me interesen. Ordeno por citación. Este se parece mucho al que estaba en Scopus. Ok, voy a agarrar, no sé, este y este. Digamos que estos tres me interesan. Ya, y vengo arriba en la lista de resultados y está la opción exportar. Entonces, aquí la selección es un poco distinta. Tenemos EndNote en sus dos versiones. No estamos utilizando EndNote, así que no nos sirve. Añadir al perfil de investigador no nos interesa. El archivo de texto plano tampoco es lo que estamos buscando. RefWork, que es otro gestor bibliográfico, no es el que estamos usando. Saltamos. RIS, este nos sirve. BibTeX también nos sirve. Estos dos son opciones que sirven para cualquier gestor bibliográfico. Y de resto, las otras opciones no nos sirven. Entonces, yo aquí voy a seleccionar la opción BibText. Ya, aquí me dice que yo seleccioné tres resultados. ¿Qué quiero que se lleve? El autor, el título, la fuente, el autor, el título, la fuente y el abstract. Todo el registro y el registro completo y las referencias citadas. Yo considero que hasta aquí estamos bien. Entonces voy a seleccionar esta opción que incluye el abstract y voy a exportar. Ya. Ahí me da para descargar un archivo que lo voy a dejar en descargas para saber que está ahí. Y lo voy a guardar. Ese archivo no lo voy a tocar, sino que me voy a ir a la biblioteca, presiono aquí en añadir referencia, import library y selecciono el tipo de archivo que yo descargué, que en este caso fue BibText. Lo selecciono, aquí me abre el gestor de archivos y este es el último archivo que yo descargué. Ahí se está cargando y ahí está. Vendrían a ser... Ah, se quitaron. Pero estos tres. Three-dimensional, epigraph y millisecond. Three-dimensional, epigraph y millisecond. ¿Alguna duda con la exportación indirecta? Ok, parece que quedamos claritos. Otros tipos de exportación. Si yo quisiera, o no sé, empecé a investigar antes y ya descargué los PDF, ya los tengo en mi computadora, vengo acá a Import Files, busco algún artículo que yo tenga por ahí, voy a buscar en un sitio donde yo sé que tengo artículos, subo cualquiera, en este caso, allí se subió y aquí está. Este es el archivo que yo acabo de subir. Importante que como este es un PDF que yo tenía, me da una opción para leerlo aquí adentro. Entonces yo voy a pinchar en leer. Cierro aquí para que sea más grandecito. Aquí lo puedo leer, puedo generar anotaciones. También puedo
marcar en cualquier color que seleccione por aquí. El amarillo es para cualquier cosa. Y así va quedando. Y siempre que yo abra, esto está online, siempre que yo abra este documento va a estar así marcado. Si lo abro en mi casa, lo abro en, en la universidad, en la laptop de otra persona, no importa. Siempre va a estar estos cambios que yo voy haciendo aquí, porque está dentro de Mendeley. Ya, cierro acá. Otra opción es que yo tenga un documento que no esté en PDF, no esté en internet, así que no lo puedo encontrar. Digamos que es un libro. Entonces, aquí tenemos añadir referencia manualmente, o no sé, ChatGPT, lo puedo agregar así. Si tuviera un DOI, que no sería la opción porque les estoy diciendo que es un documento que no tengo, pero, por ejemplo, si yo agarrara un documento de cualquier base de datos, digamos este, tomo el DOI, lo coloco acá, busco, puede que me consiga el artículo y me llene la información. Y allí puedo añadir la entrada y listo. Ahí está. Pero para allá no iba a añadir referencia manualmente y aquí puedo seleccionar cualquier tipo de documento. Puede ser una sección de un libro, una factura, una boleta, un caso, un programa de computadora, un artículo de enciclopedia, una película, cualquier cosa literalmente. Una patente no especificado, una tesis, un programa de televisión, un estatuto, Ya. Y importante aquí, esta última opción que se llama Working Paper, es la que voy a usar para que no se publique por allí. Nos permite tener como documentos solo en nuestro Mendeley y que no sean publicados porque se supone que es un documento en el que estamos trabajando y no está publicado y no queremos que los demás accedan a él. Ya. Entonces yo me voy a inventar un título acá. Los autores, me dice que tengo que colocar apellido, coma, nombre. Y si quiero añadir otro autor, presiono allí. Año 2024. Ciudad, Talca. Institución. Si tengo algún otro dato, lo puedo ir colocando por allí y el abstract si lo tengo. Y añado la entrada y aquí está este libro ficticio que obviamente no va a existir. Pero si lo quiero citar, aquí está. ¿Dudas, consultas antes de que pasemos a cómo se ve esto en el Word? ¿Qué hago con todo esto que fui haciendo todo este rato? Consulta, ¿se pueden agregar más autores o solamente hay como un límite? No, todos los autores que hayan. Tú puedes seguir agregando allí lo que necesites. De hecho, si yo quiero seguir editando, yo puedo abrir aquí el registro. Ay, se me fue. Shift Enter. Ya, y agrego. Eh, Sigo agregando y ahí me agrego uno nuevo. Todo lo que yo quiera editar lo puedo hacer, incluso de los otros que yo no hice, por ejemplo. ¿Y eso queda guardado automáticamente? Sí, exactamente. De hecho, que si tienes algún, o sea, si la referencia cuando la insertes te sale rara, aquí es donde tienes que venir a editar. Puede ser, no sé, el nombre de la revista, por ejemplo. El nombre de la revista está en mayúscula, no debería. En Norma APA, el nombre de la revista debe estar normal como un escrito. Entonces yo me voy a Word, me voy al Word y coloco tipo oración o poner en mayúscula cada palabra, excepto esta. Y lo copio y vengo acá, borro todo esto
y pego como debe ser. Y ahora cuando cierre, está como yo lo coloqué, ¿ves? Ya. Entonces, nos vamos a ir al Word y yo voy a comenzar a escribir mi, mi artículo científico. Not. Ok, ya. En mi caso, que ya tengo el Mendeley Site instalado, lo puedo encontrar aquí donde dice referencias. Aquí está al final. Entonces yo lo abro. Probablemente me va a pedir que inicie sesión. Mismas credenciales de Mendeley. Cargando. Y aquí están mis referencias que yo fui cargando en el gestor. ¿Ya? Ok. Digamos que mi primera cita es de este documento blockchain. Selecciono. Aquí me da una vista previa de cómo se va a ver. Y presiono acá insertar una cita. Y listo. Ya se agregó. Esta claramente era una cita parafraseada porque no tiene comillas ni nada. Ya. Segundo, es el momento de una cita textual corta. Mi cita textual corta tiene que estar entre comillas y digamos que la persona es esta, el de la cita textual corta. Como es cita textual corta, yo necesito agregarle número de página, pero aquí me está diciendo que solo va a decir Okrainek et al. 2009. Entonces yo voy a pinchar aquí mismo donde me está mostrando cómo se va a ver, y me va a dejar editar. ¿Ya? Entonces, aquí voy a colocar prefijo, sufijo, número de página u otros datos que queramos agregar. En este caso, yo lo que quiero agregar es el número de página. Así que voy a colocar que son 7, el número de página 7. Y guardo los cambios. Y ahora sí voy a insertar esta cita que ya tiene el número de página. Ya. Next. Cita textual larga. 2 puntos, aparte, tabulador. Y vamos a hacer un ejercicio de imaginación en donde nos vamos a imaginar que aquí hay 40 palabras, porque, bueno, no hay suficiente información ahorita para meter allí. Ya. Entonces, esta es mi cita de 40 palabras. Voy a colocar este otro autor. Nuevamente tiene que tener número de página, así que vuelvo a entrar y coloco que es la página 8. Y guardo los cambios. Inserto mi cita, ahí está. Digamos que esta cita de 4, de 40 palabras, de más de 40, resulta que yo al autor original no lo encontré. No lo encontré. em, Así que tuve que hacer cita de cita. Entonces yo voy a agregar, porque me dice, puedo seleccionar aquí y editar, y aquí podría colocar como prefijo, por ejemplo, no sé, Kawasaki, hablando de autores japoneses. Kawasaki, 1880, como se citó en, y espacio.
y guardo los cambios. Entonces, ahora se agregó, porque yo a Kawasaki no lo encontré, sino que encontré a Tao del 2021. Entonces, esta es mi cita de cita. Uno puede ir agregando todo lo que sea necesario. Ya. Mi cita parafraseada. Resulta que las citas parafraseadas pueden ser de más de, o sea, yo aquí podría haber condensado lo que dijeron tres autores diferentes y los convertí en una sola explicación, ¿cierto? Entonces, yo podría querer agregar dos autores más, dos textos más, y guardo los cambios y se agregan en orden alfabético, específicamente como yo lo tenía previsto por la norma APA. Pero es que se me había olvidado agregarlo antes y ahora se me ocurrió. Ya. ¿Cómo se ve esto en las referencias bibliográficas? Yo voy a escribir el título, me coloco en donde voy a tener que insertar esto y voy a pinchar aquí en estos tres puntitos, Insert Bibliography. Me dice que si lo quiero hacer allí donde está el cursor, le digo que sí. Y aquí me insertó todas las citas, o sea, todas las citas que yo he ido ingresando, me las insertó como referencias. No está todo lo que yo tengo en el gestor, sino que está lo que está aquí en el texto. ¿Qué pasa si yo se me olvidó. Tenía otro autor por ahí. No sé, en estos tres. Resulta que había otra. Ya me quedé sin gente por aquí abajo. Vamos a agregarme a mí. Entonces, este es Junta. Debería aparecer por acá, porque es por orden alfabético que se ordenan las referencias. Entonces, debería aparecer por acá. Yo lo acabo de agregar y voy a colocar en guardar cambios. Y aquí me aparece el Junta automáticamente. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que quieras probar aquí en el Word? Consulta las referencias bibliográficas son codificados, ¿o no? ¿Son cómo? No te escuché bien. ¿Son codificados? ¿Justificados? No. Todo el texto va hacia la izquierda a menos que donde vayas a publicar o la universidad te diga lo contrario. Todo siempre va hacia la izquierda. Y por ejemplo, si yo me equivoqué de cita y para cambiarla, la Ajá. borraría con una X. Digamos, Okrainek no era, ¿verdad? Sino que era Lee. Selecciono a Lee, borro Okrainek, guardo los cambios, ahí está. Y ahora Okrainek no me debería salir por acá. Y listo, es mágico. Duda que no me has hecho, pero a veces surge. ¿Qué pasa si tú hiciste tu tesis y la universidad trabajaba con normas APA, pero resulta que ahora quieres publicar tu tesis o alguna parte de ella mientras investigas más y tal, y te usan, o sea, la revista en la que quieres publicar usa otra norma, no usa APA? Si tú usaste APA para toda la creación de las referencias y las citas, te vienes acá a Citation Settings y vas a presionar en cambiar estilo de citación. Digamos que usan Vancouver. Seleccionas el Vancouver. Ah, dice que no está disponible. Ya, Nature. Nature que también es de número. Y presionas Update Citation Style. Y ahora se cambió. Está con Vancouver, que están por Vancouver, no, Nature. Nature es una revista. Entonces, sí, es la norma adaptada por la revista. Ves que es bastante diferente. El nombre de la revista se acorta, se coloca el volumen en negrita, o sea, cambian varias cosas.
Digamos que no, es IEEE. Lo volvemos a actualizar, ahí está. IEEE también es diferente. Tienen los números, pero se ve de otra manera. Y así podemos ir saltando. No, digamos que resulta que no, si era APA. Volvemos a seleccionar APA. Por cierto, que aquí hay uno de Bluebox. No sé cómo funciona exactamente, pero de repente podrías intentar utilizar. Yo aquí volví a APA y aquí estamos.